Sigue siendo martes, sigue siendo Queridos Monstruos, el último Queridos Monstruos de la temporada. Hemos empezado con ese puente entre el final de curso y el principio de verano con los directores de los 3 grandes festivales de San Sebastián. Y hablar de verano, para muchos, entre los que me incluyo, es hablar del Tour. Y el Tour llega sobre ruedas al plató de Queridos Monstruos. Bueno, qué momentazo. Ander Izaguirre. Buenas noches, creo que es la primera vez. Bueno, ¿Qué tal, Ander Michel? ya llegó aquí en moto también a este plató. Aquí metimos una Vespa, sí, efectivamente. En la anterior aventura, siéntate. Ander, que es periodista y exciclista. Sí. ¿Se puede decir así? Yo soy un exciclista que, como me quedé frustrado, pues me tuve que dedicar al periodismo. Pero no me engaño de lo que quise realmente hacer y no pude. Bueno, pues sigue haciendo sus pinitos ciclistas, ahora lo vamos a comentar. La excusa para estar aquí es la recuperación de Plomo en los bolsillos, este libro de historias relacionadas con el Tour, que en su momento fue premio de marca, ¿no? Sí. Y que ahora sale corregido y aumentado. Sí, con 3 capítulos nuevos sobre los últimos años y algún epílogo un poco autobiográfico. Ahora vamos a hablar de eso. Y también eres noticia porque, con tu habitual manía de meterte en líos, para presentar este libro, te fuiste en esta bici que tenemos en el plató, que es todo un lujo tener esa bici, te fuiste en bici desde Donosti hasta Madrid. Sí, imitando un poco a Vicente Blanco, que era un bilbaíno que en 1910 fue hasta París en bici para salir en el Tour y nos inspiró un poco la idea. Y como teníamos que presentarlo en Donosti y en Madrid, pues se nos ocurrió, me fui yo en bici con algún amigo, con gente que se fue sumando, hicimos varias etapas, presentaciones por el camino y hicimos lo que llamamos el Tour de Plomo. El Tour de Plomo. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues muy bien, la verdad que nos lo pasamos muy bien, vinieron amigos, vinieron sorpresas, exciclistas ilustres, nos divertimos mucho, encima vendimos 4 libros por el camino, hicimos una fiesta final en Madrid, en un bar en Lavapiés, así que nos salió todo muy divertido y muy bien. Me acuerdo que tienes por ahí el maillot con el que ibais la expedición. Luego vamos a ver alguna imagen que hay por ahí. Sí. Pero tienes ahí el maillot. Sí, hicimos esta un poco con la arenilla, con Claro, la carbonilla de la ruta, pero este es el maillot que diseñamos para el libro y para el Tour de Plomo, ¿no? Plomo en los bolsillos. Es imitación de aquel maillot legendario de Peugeot con el ajedrezado negro y tal, y bueno. Sí, sí, grandes tiempos. Tevenet, por ejemplo, ¿no? Tevenet, o Tom Simpson, o Robert Millar, o muchos ciclistas corrieron con un maillot parecido a este. Bueno, ahora vamos a hablar del libro y de ese Tour, pero de entrada, como te decía, tú, o comentabas tú, eres un ciclista frustrado. Sí, yo desde los 9 años hasta los 20 estuve encima de una bici, casi no me bajaba. Y yo lo que quería era ser ciclista y correr el Tour y ganar una etapa en el Tour, y ya en una época en la que estudiaba periodismo ya vi que iba a ser mejor el teclado que los pedales y lo tuve que dejar. Ahí lo sigues teniendo en el corazoncito. Tienes por ahí precisamente un maillot que es el primer maillot que tuviste, porque eso, llegaste a correr como Esto lo he sacado del Museo Arqueológico, he tenido que pedir permiso porque este es un maillot del año 86, de cuando yo tenía 10 años, y sí, que empezamos con Orbea y seguimos también, así que ya 26 años con esta historia. Ajá. Ahí estamos viendo Este no me lo puedo vestir, ¿eh? Sí. ¿Ese eres tú? Sí, con este mismo maillot. ¿Con este maillot? Ese maillot es el que tengo aquí ahora. ¿Y tendrías como eso? 10 años. Sí. ¿Y sueles contar de forma divertida cuando de repente una visión que tuviste en la que viste que tenías que dejar el ciclismo? Sí, eso lo cuento en el epílogo del libro que se llama Así deja el ciclismo, que es mi manera con un poco de morro de meterme en la historia del Tour, en un libro sobre el Tour. Y cuento mis miserias en mi último año como ciclista, ¿no? Y es verdad que en un momento, en una carrera en la Ribera, en Navarra, con mucho viento, hubo una caída, yo me quedé en mitad de la nada, ¿no? El pelotón iba adelante, yo iba solo, y pasé por un pueblo descolgado, y cuando pasaba yo, pues ya no había nadie, ya se les habían acabado hasta los aplausos, y cuando pasaba yo, una señora le dijo a un niño vestido de ciclista, sería su hijo, supongo, cuando pasaba yo le dijo, si vas a andar como este, tú mejor ni salgas, ¿eh? Y fue una manera un poco cruel de darme cuenta, porque la gente se cree que los ciclistas no oyen, pero a veces oyen comentarios que te hacen pensar. Y entonces es cuando ya decidiste colgar la bici. Ya dije que a partir de ahí ya mejor si lo intentaba con el periodismo. Bueno, hablando de fotos de tu niñez, creo que tenemos una imagen por ahí que nos da pie un poco a hablar de esta historia, ¿no? Y es el joven Ander con Pello Ruiz Cabestany. Un día, cuéntanos la historia. Sí, esto es en el verano del 86. Estamos viendo. Vamos a decir que ese chaval de la izquierda es Ander y ese era Pello. Y aquí estáis ya... Creciditos. Esto es cuando empezasteis ahora... Esto ha sido hace pocos días, cuando empezamos el Tour de Plomo, el viaje de San Sebastián a Madrid. Pello Ruiz Cabestany acudió a la presentación del libro en Donosti y vino la primera etapa hasta Pamplona. Entonces la cosa fue repetir esa foto 26 años después, ¿no? La que estaba yo de crío con 10 años mirándole con cara de... así con cara de entusiasmo,
Y yo, bueno, escribí a Pello, le mandé esta foto y le dije que a ver si le apetecía repetirla 26 años más tarde, ¿no? Y él, la verdad es que se portó muy bien. Lo curioso, perdona, ahora que vemos la foto, es que Pello está con el mismo maillot Efectivamente, antes y después, lo cual la idea de qué bien se ha Sí, conservado, sí, entre otras cosas. efectivamente. Yo tengo aquí el maillot de cuando tenía 10 años, no me lo puedo vestir, pero Pello sí se puede vestir el de hace 26 años. Así Que que esta foto es los años gloriosos de Pello Ruiz Cabestany cuando era sí, sí, un ídolo para, sobre todo, para mucha gente y sobre todo para mucha gente de Donosti, ¿no? acaba de ganar una etapa en el Tour un mes antes. Eso es en la salida de la Clásica en el Boulevard. Y yo lo que veía, esa fascinación de niño, a mí me hace pensar que yo también me fascinaba luego leyendo novelas de Julio Verne, pero el Capitán Nemo no se te aparecía en el pasillo de casa. Y con el ciclismo yo sentía la misma fascinación viendo esas historias, viendo el Tour, alguien de tu ciudad que gana a los mejores del mundo y luego vas y te lo encuentras allí, ¿no? O sea que yo creo que esa es la ventaja del deporte cuando eres crío, de tener ídolos en el deporte y en tu ciudad. Y como decías ahora, con esta carrera que has hecho para presentar el libro, fuiste con Pello desde Donosti hasta Pamplona. Sí. ¿Y qué tal le aguantabas el ritmo? ¿O era Pello el que no te aguantaba a ti? No, no. ¿Quién iba por delante? No, no. A Pello le gusta jugar en la carretera y nos atacó. En los repechos que hay de Irurzun hacia Pamplona, por el Hostal El Toro, por ahí, incluso nos atacó. Así que tuvimos que organizarnos para ir a perseguirle. Una operación de Sí, sí, caza. nos lo pasamos muy bien, pero a este le gusta todavía dar leña. Sí, sí. Yo no ando en bici, pero con Pello suelo ir andando de vez en cuando de Donostia a Guetaria y va siempre muy tranquilo, pero siempre en algún repecho siempre ataca. Yo creo que tiene todavía la Siempre mentalidad del intenta ciclista. puntuar en los repechos. Bueno, decías eso, en tu infancia el ciclismo era, y sobre todo el Tour, ¿no? ¿Por qué esa atracción por el Tour? Pues yo eso me lo pregunto ahora y me da la impresión de que voy a barrer para casa y voy a decir que creo que el Tour atrae mucho a la gente porque lo inventaron periodistas, porque es una historia con muchos elementos clásicos de una narración, ¿no? Es casi un guión, una obra de teatro, una película, tiene sus tramas, sus subtramas, sus personajes secundarios y todos los días hay una entrega, entonces, y luego vas viendo pues, la esencia de este deporte, que es gente que se pone en un límite físico muy, muy extremo, ¿no? Y ese sufrimiento y tal, pues de crío, mi padre me llevó al Tour y yo recuerdo ver pasar a Perico, que fue la primera etapa que ganó en Luzardiden, y verle pasar ahí hecho polvo y tal, y encontrármelo luego en el coche, que había ganado la etapa, pero él estaba todavía con una cara como triste o sufrida, ¿no? Y yo creo que hay muchos ingredientes que si te enganchan de crío, en una familia con tradición ciclista como me pasaba a mí, pues te vas siguiendo, bueno, pues como me pasaba a mí con otras lecturas, por ejemplo, con las aventuras de Tintín o con los libros de Julio Verne, pero con el ciclismo pues lo mismo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo también soy un gran espectador de ciclismo. Si tuviera que recordar los mejores momentos que he pasado yo delante de la tele en toda mi vida, yo recuerdo algunas tardes de julio viendo el Tour, yo me acuerdo de las grandes etapas con Tevenet, con Zoetemelk, con Van Impe, etcétera, esas que en el recuerdo además las idealizas y te parecen mejores que las etapas que ves ahora. No sé si también el ciclismo era más agresivo entonces, o más valiente, o más... Incluso te iba a decir que yo creo que puedo datar cosas de mi infancia tomando como referencia el Tour. Yo sé que hice con 8 años, después del día de la foto esa que ha salido, porque me acuerdo que iba contando lo que había hecho Cabestany en el Tour, que había ganado y tal, ¿no? Eso es como el carbono 14 de nuestra infancia, es el Tour, ¿no? Y sí que bueno, probablemente lo idealizamos, claro, porque lo vivimos con un entusiasmo que hoy en día pues ya tomamos más distancia, ¿no? Yo sigo disfrutando mucho del Tour, pero la pasión esa infantil, tú vas viendo héroes, ¿no? Y hoy en día pues sabes muy bien que pues, muchas veces detrás de los héroes hay historias que no son tan atractivas, pero bueno, de la infancia te queda, yo creo que te caes en la marmita de pequeño y ya no hay remedio. Bueno, el libro es delicioso porque has recopilado un montón de historias, anécdotas, que incluso para la gente que el ciclismo la deja indiferente, pues son historias humanas que te enganchan por eso, ¿no? ¿Cuáles son tus historias favoritas? Sí, porque hay unas muy buenas. Sí, es que no se trata de contar quién ganó a quién o cómo ganó Max el Tour, sino de sacar historias humanas que hay en el Tour. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Valkoviak, que es el ganador del Tour del 56, que era un ciclista de tercera fila, pilló un par de escapadas con muchos minutos al principio, le dejaron mucha ventaja y ya nadie pudo ganarle el Tour. Él resistió, pero sufrió luego un desprecio muy grande porque en los periódicos decían que había sido de chiripa, que no se lo merecía, que había sido un año para olvidar. Y él se retiró muy pronto de la bici, amargado, se escondió de la vida pública y 40 años más tarde todavía él decía que casi pues que se arrepentía de haber ganado el Tour, ¿no? Entonces me parece terrible que alguien consiga el mayor éxito que puede en el ámbito de la vida al que se dedica y que eso se le convierta en una maldición, que le amargue la vida, ¿no? Es casi como de tragedia griega eso, claro. ¿no? Ahora lo estamos viendo de otra manera. El otro día que hablábamos también para el periódico me decías, ahora es que es muy triste porque a veces el ganador de la carrera se está oficializando en un despacho, ¿no? A cuenta del dopaje. Sí. Fíjate que ahora todavía se está hablando de la posibilidad
de que Armstrong se le despojen de algunas carreras, Sí. que sería, creo que Beloki podría ser ganador del Sí, Tour sí, vete a saber. 15 años después de retirarse Claro, del esto, ¿no? Sí, y eso es demoledor para el Tour. También por eso, porque tiene un problema narrativo el Tour, ¿no? La credibilidad. O sea, es una historia de cuyo final no te puedes fiar. Entonces ves al ganador en el podio y dices, bueno, habrá que esperar al último contraanálisis en el último laboratorio para saber si realmente ha ganado él. Y luego últimamente hemos tenido un montón de fotos de Andy Schleck poniéndose el maillot en una oficina por encima del traje de calle, que eso es anti todo, ¿no? Claro, o sea, despojar de toda la épica. Sí, de esto, sí. ¿no? Y ves, un amigo lo llamaba los centauros, ¿no? Centauro entre ciclista y oficinista. Ves a Pereiro, que también recibe el maillot amarillo en un despacho, poniéndose el maillot ahí encima del traje, y dices, aquí el Tour falla, ¿no? No consigue rematar bien esas historias, tiene un problema grave. Para la gente más joven que nos ve, quizás, porque yo recuerdo, te hablaba, fíjate, de Van Impe y tal, para la gente más joven, el ciclismo, los grandes momentos del ciclismo, muchos lo asocian con los años de Indurain, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Porque también es verdad que para los grandes aficionados acabó siendo hasta un poco aburrido esa reiteración y verle tan imbatible, esa seguridad que exhibía siempre, etc. Sí, bueno, también para mí eran los años en los que yo competía de chaval, ¿no? Y bueno, pues era una admiración enorme, ¿no? Y sí me fastidia un poco, está muy bien la épica del perdedor, ¿no? Esta historia de Valkoviak o Pulidor, que nunca consiguió ganar el Tour y siempre está a punto. Pero a veces me parece que es un poco injusto con algunos ganadores, como Indurain o Anquetil, que creo que con los años se aprecia de verdad lo que hacían, ¿no? Decían, joder, Indurain, qué aburrido. Y sobre todo en Francia, aquí estábamos encantados porque era el de casa y ganaba, pero le pellizcaban mucho pues porque no hacía cosas estridentes, ¿no? Y con el tiempo yo creo que apreciamos que es una manera de ganar muy elegante, muy noble, muy respetuosa con otros y que tiene otra amiga, ¿no? Quizá no es, no sé, no son las locuras de Perico Delgado, es otro tipo de ganador, ¿no? Pero a mí también me parece muy reivindicable, vamos. Bueno, hablábamos del título del libro, Plomo en los bolsillos, creo que lo mencionabas antes, la anécdota tiene que ver... Sí, con la dureza del reglamento en los primeros años del Tour, no solo era duro porque había que subir montañas por pistas de tierra, sino porque no les dejaban cambiar de bici si tenían una avería, no podían recibir agua, no podían, vamos, era toda una carrera de obstáculos, ¿no? Y hay un ciclista, Pélissier, que se retira un año enfadado con el organizador del Tour, y Pélissier era el ganador del Tour anterior, era un personaje muy importante, y él se retira, va a una cafetería y al periodista Albert Londres le concede una entrevista muy famosa en la que le explica lo durísimo que es el Tour y las vejaciones que tienen que soportar. Y en un momento le dicen, pronto nos colocarán plomo en los bolsillos, alegando que Dios hizo al hombre demasiado ligero, ¿no? Y eso es un poco el icono, el símbolo de lo que es el Tour, ¿no? La dureza que impone. Ahí estamos viendo, esa imagen es... Eso es, ahí al fondo está Henri Pélissier y el periodista Albert Londres tomando nota de su queja, ¿no? De pronto nos colocarán plomo en los bolsillos, ¿no? De la dureza del Tour. Y eso tiene su continuidad en hoy. Ahí estás tú hace pocos días, ¿no? Cuando hiciste el Tour de Plomo. El Tour de Plomo, y estás con... Estoy en Santo Domingo de la Calzada con Emilio Sánchez, que es el editor de Libros del Cao, y yo me he bajado de la bici y le estoy diciendo a él, igual que Pélissier le dijo al periodista hace 80 años, que no aguanto más. Y hay otra frase que dice, la diarrea nos deja vacíos, yo tuve ciertos problemas intestinales ese día, y ahí le estoy contando mis cuitas al editor. Es una repetición varias décadas después. Eso es, de la escena de Pélissier. De la otra imagen. Porque, efectivamente, ¿qué tal lo has vivido? Porque hacía tiempo que no hacías tantas etapas seguidas. ¿Cuántos días han sido? Bueno, han sido 4 o 5 días, sí. Al final hicimos una etapa corta en Navacerrada, la Bola del Mundo, pero bueno. No, muy bien, porque vamos, la cosa no había que competir ni nada, pero... Ha sido una semana muy bonita, nos han acompañado amigos, vino Cavestany, apareció por sorpresa, por ejemplo, Pedro Rillo, que es un ciclista pues eso, que estuvo a punto de morir hace unos años en un accidente. Mira, estamos viendo algunas de las imágenes. Esta es la salida en el Cursal, ahí con Pello Ruiz Cavestany, con amigos, con familia, y pues eso. El plan era de amigos, fuimos a Tolosa a hacer una pequeña presentación metavolante, luego a Pamplona, Logroño, y había amigos que se iban sumando. Este es un amigo de Pamplona que vino vestido de época, así con unas gafas curiosas y, en fin, esto es en Navacerrada y en Madrid. Subimos a la Bola del Mundo, que es una cuesta de cabras ahí hormigonada, y esto ya es callejeando por Madrid. Hicimos un pasacalles por Malasaña, por la noche hicimos una fiesta en Lavapiés, una presentación del libro al mediodía, y bueno, al final es una excusa para pasarlo bien y presentar el libro y juntarse con amigos. Además, cada etapa tenía su coña su homenaje, su homenaje. Por ejemplo, la salida... bueno, la presentación del libro en San Sebastián empezaba 2 minutos... 40 segundos tarde. 40 segundos tarde, bueno, en homenaje, en recuerdo de lo que... Cuéntalo, de lo que pasó con Perico Delgado, que la gente recordará
La gente recordará que Perico ganó un Tour, pero seguramente recordará más que perdió el siguiente porque llegó tarde a la salida de la primera contrarreloj, se despistó, llegó 2 minutos 40 segundos tarde y la lió, ¿no? Y eso es algo, vamos, clamoroso que no ha vuelto a pasar en la historia del Tour. Entonces empezamos la presentación con ese retraso de 2 minutos 40 segundos y hicimos varias tonterías más de este tipo. Bueno, hablabas antes, que lo decías justo al llegar, hablabas de Vicente Blanco el Cojo. Sí. El bilbaíno, esa es una historia buenísima. Esas son historias de hace 100 años que son irrepetibles y me parecen maravillosas, ¿no? De un señor que es cojo encima, que tiene los 2 pies machacados por accidentes porque trabajaba en una siderurgia y en un astillero, y era un buen ciclista, fue campeón de España y un año decidió participar en el Tour, en 1910, era la 8ª edición del Tour nada más, y el hombre, pues nada, digo, pues me voy en bici hasta París, porque era su método de transporte más rápido, más barato, y decía que a París muy fácil, que las carreteras en Francia eran mucho mejores que las que había por aquí. Y llegó en vísperas de que empezara el Tour, pero el hombre llegó ya tan cansado, tan agotado, que salió en la primera etapa y llegó fuera de control, no consta en las clasificaciones, sí como participante, no como clasificado, y se tuvo que, nada, no consiguió ni seguir en la siguiente etapa y se volvió a Bilbao, le hicieron un homenaje, un banquete. En fin, en el libro creo que hay 3 o 4 líneas solo describiendo la cantidad de platos que le sirvieron. Y cuando acabó el banquete, el hombre ya no podía más, echó un cigarrillo y de pronto entraron unos camareros con unas bandejas de loza gigantes y el hombre se echó a llorar. Y dice, haber avisado que había arroz con leche, ¿no? Que hubiera reservado, ¿no? Bueno, a la vez que cuentas muchísimas historias. Está una historia triste, que es la de Tom Simpson, el ciclista Sí. que falleció sobre la carretera por supuesto dopaje, ¿no? Sí, claro, claro. El dopaje es un eco que hay desde el principio del Tour hasta hoy en día. Eso no se puede negar, ¿no? O sea, es uno de los ingredientes del Tour innegables. Y el caso de Simpson es muy terrible porque murió sobre la bicicleta subiendo un puerto. Que alguien se caiga por un barranco y se mate pasa de vez en cuando, pero subir y reventar de sufrimiento, pues porque uno está dopado y se pasa de vueltas, es algo terrible, ¿no? Hay imágenes terribles y, bueno, es un caso que a mí también me hace pensar no solo en el dopaje, sino en la historia esta de que el ciclismo se juega en un límite. El deporte es un juego, no peleamos por un recurso vital para vivir, es una especie de batalla simbólica, pero el dolor es real y el límite es real, ¿no? Y el que se pasa de ese límite, bueno, la gente va apurando, ¿no? Y también se habla de plomo en los bolsillos, en el caso de Robic, que era un ciclista pequeño, que se cargaba de plomo para bajar más rápido. También se la jugaba y tuvo un montón de accidentes, lesiones, fracturas. Es un deporte que se juega en un límite que es peligroso, ¿no? Y el dopaje pues, es otro factor extra de peligro, además de trampa. Personajes que salen por ahí, por ejemplo, ese duelo que a mí sí que me recuerda a mi niñez, Luis Ocaña y Dimer. Una historia como que sería también un guión perfecto para una novela, ¿no? Ocaña es un personaje para hacer una novela, una película seguro, ¿no? Porque es un hasta personaje... su final, además, Sí, ¿no? sí, Que se suicidó. Sí. Hay muchos... Es curioso, ahora estaba leyendo un libro sobre Robert Millar, un ciclista que desapareció, se dice que ahora es mujer. Sí. Y ayer mismo leí una frase que decía, bueno, hay muchos escaladores, muchos ciclistas extremos, pues, Chava Jiménez, Pantani, que han tenido finales muy trágicos, que se han suicidado, y explorar un poco la psicología de alguien expuesto a una resistencia tan feroz y tan acostumbrado a sufrir y a disimularlo y tal, ¿no? Y este caso, pues sí, pues ahí Ocaña era un personaje muy desgarrado. Era un francés medio español, español medio francés. El español de Mont-de-Marsan, que decía José María García. Efectivamente, no sé sí. Y era el gran rival de Merckx, el único que pudo con él y lo batió, pero el año que lo batió, pues luego Merckx le atacó bajando, Ocaña se dio aquella famosa torta bajando y se tuvo que retirar con el maillot amarillo y el Tour casi ganado. Y acabó ganando un Tour, pero en el que no participó Merckx y eso le dio mucha rabia. Y era dicen que tenía una colección de coches de lujo ya retirado y que los lavaba con los maillots amarillos del Tour, ¿no? Era un tío muy extravagante, muy sufrido, muy desgarrado, muy trágico y eso se acabó suicidando y una vida la verdad es que muy variada, ¿no? Hablando de maillots, nos has enseñado esas piezas de arqueología y luego tienes otro por ahí. Este me da un poco casi vergüenza enseñarlo porque no se puede lavar y tiene 20 años. Es un maillot de la salida del Tour en Donosti y está lleno de autógrafos de Indurain y Delgado, de Cabestany, de Buño, de Inol, de Abdul Yaparov. ¿Te acuerdas de Abdul Yaparov? Sí. Breuking. Y esto lo tenía en casa por ahí guardado. Zule, fíjate. Y está amarillo, claro, esto es como la sábana santa, casi esto no se puede tocar, ¿no? Exactamente. Eso no se puede hay que meter donarlo a algún museo, esto. Bueno, ¿y te sigue gustando el ciclismo? Por ejemplo, ahora esperas el Tour de este año con ganas, Sí, yo lo veo con muchas ganas, sabiendo todos los desastres y escándalos que ha habido estos últimos años, que sí te quitan un poco las ganas, pero
Yo al final veo el Tour como el que sale a ver la cabalgata de los Reyes y feliz de ver pasar la cabalgata de los Reyes y de no hacer muchas preguntas. Es una actitud infantil y es irracional, pero bueno, pues a mí me queda la fascinación esa desde crío y yo disfruto mucho viendo el ciclismo y apreciando las carreras y los buenos ciclistas y bueno, intento rescatar, si no las victorias, que son poco fiables estos últimos años, otro tipo de historias, ¿no? Por eso el último capítulo del libro habla de perdedores, ¿no? De farolillos rojos, hay historias muy buenas de grandes perdedores. Eso, ¿hay algún farolillo rojo del que escribes? Por ejemplo, cuéntanos. Sí, y es del siglo XXI, porque hay historias que parecen de hace 80 años, pero hay un belga que fue farolillo rojo, último clasificado en el Tour, 3 años seguidos, del 2006 al 2008, y en su última etapa, este hombre, Van Sevenant, en la última etapa, en su último Tour, en los Campos Elíseos, se descolgó queriendo, porque el penúltimo había parado para intentar perder más tiempo que él y quitarle el último puesto. Y este hombre dejó de pedalear y dijo, oye, no, yo no te voy a dejar atrás, y entraron los dos descolgados juntos, despacito, y entonces es un hombre que ha pasado la historia del Tour pedaleando lo más despacio posible, que es una cosa bastante llamativa, ¿no? Entonces el Tour sigue dando historias, aunque quizá veamos un ganador que no sabemos si dentro de 4 meses va a seguir siéndolo, y eso es triste y es demoledor, pero creo que el Tour sigue dando muy buenas historias. ¿Y quién va a ganar este año? Porque se está hablando mucho del inglés este. De Wiggins. Ya, pues no sé. A mí me gustaría que ganara Wiggins porque tiene unas patillas pelirrojas amazónicas y un ciclista así me hace gracia, pero por lo demás no tengo preferencias, ni sé quién lo puede ganar, pero yo lo voy a ver con mucho interés. Bueno, pues Ander, es un verdadero placer. Yo me quedo con la recomendación. La verdad es que, digo lo que decía antes, para los aficionados al ciclismo es una pura delicia. E incluso para la gente que el ciclismo le da más o menos igual, es como leer, pues eso, pues historias de aventuras, historias humanas, personajes, plomo en los bolsillos. Déjame que diga el subtítulo porque está muy bien. Malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Bueno, pues nosotros aquí también regalamos libros de otro escritor de donostiarra, Cuando se vacían las playas, de Eduardo Iglesias, que acaba de sacar este libro, pero que vaya por su segunda edición, lo cual nos congratula. Y Ander, pues espero que lo disfrutes. Muy bien. Bueno, aquí está su bici. ¿Sigues andando en bici? Bueno, creo que de hecho has venido hoy al programa. He venido en bici, sí. Nada, intentando no sudar en el último repecho para venir presentable. Bueno, después de haber subido todas esas cimas que has subido por ahí, esto es una pequeña tachuela. Bueno, sí, pero se pedalea a gusto por la ciudad y seguimos haciendo excursiones por ahí, así que... Muy bien, Ander, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este último programa de la temporada. Nosotros vamos a hacer la última parada para la publicidad. Viene Joti Díaz, igual ha venido en bici hoy también Joti, ahora lo veremos. Y vamos a despedir, como digo, la temporada con alguna sorpresa más en este último Queridos Monstruos. Con Ander me quedo comentando todavía más cosas del Tour, Publi y seguimos aquí. Hasta ahora mismo.